Comienza en Radio María En torno al Catecismo. Como complemento a los fundamentos bíblicos de las exposiciones del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo durante varios sábados la reposición de otros tantos episodios del programa Cautivados por la Palabra, que dirige en Radio María el Padre Manuel Pérez Tendero. Cautivados por la palabra, queremos usar cada día más la Biblia para escuchar la voz de Dios. Bienvenidos. Esta semana os invitamos a trabajar el texto, el final del libro del Génesis. Hemos hablado ya de los tres patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, y ahora vamos a dedicar este texto, este programa, para hablar del último de los patriarcas, o diríamos un medio patriarca, José, con la historia con sus hermanos y de Egipto, ¿verdad? Los capítulos 37 al 50 del libro del Génesis. Es el final del libro y también sirve, vamos a verlo, de transición hacia los demás libros de la Biblia. Vamos, como siempre, retomamos los 10 ideas fundamentales, 10 claves, sobre todo para intentar ayudaros a leer el texto. Lo importante es que desde este programa, ojalá, queremos ser de la palabra, que tengamos un contacto directo con el texto. Eso es lo que intentó también el Papa Francisco cuando puso esta jornada de la palabra de Dios que este domingo celebramos. Bien, 10 ideas entonces sobre Génesis 37 al 50. La primera es, vamos a hablar desde el punto de vista literario, el contexto literario de estos capítulos. Es la última sección del libro del Génesis. Acordaos que dividíamos en 10 generaciones, 10 genealogías, 5 en los primeros capítulos, del 1 al 11, orígenes, y 5 en la historia patriarcal, 12 al 50. Esta es la última de las Toledot, de los relatos, de los orígenes, diríamos, del Génesis. Es la de Jacob, además, dice, esta es la historia, la genealogía, la generación de Jacob. Y luego va a ser el protagonista José. ¿Por qué es la genealogía de Jacob? Pues esto es cierto en el sentido de que la trama aparece, la historia de José y sus hermanos se relata bajo la sombra tutelar del padre, como también la historia de Jacob y Esaú estuvo bajo la sombra tutelar de Isaac, y pues también la genealogía de Isaac. Por otra parte, la palabra Toledot, como sabemos, genealogía, puede significar no tanto la historia de un personaje, sino aquello que el personaje engendra. De alguna forma también aquí se cumplirá lo de Jesús: por sus frutos los conoceréis. La historia de Jacob es la historia de sus hijos, el fruto de su vida, ¿no? Todo lo que ha producido y ha dejado sembrado. Estos capítulos, decíamos, son el nexo entre el Génesis, finalizan en el Génesis, y el Éxodo, entre la historia de los padres y la salida de Egipto de Israel. Desde aquí entendemos por qué, después, cuando empiece el Éxodo, Israel aparecerá en Egipto, después de muchos años de esclavitud. ¿Por qué estaba Israel en Egipto? Pues aquí lo entendemos con la historia de José. Por el hambre que hubo, como José fue enviado por delante, e Israel bajó a Egipto para poder vivir allí en tiempo de hambruna, y ya se quedaron a vivir muchas generaciones hasta la época de Moisés. También aquí un dato muy sencillito que el narrador lo ha puesto para que sepamos unirlo, que son los huesos de José. José muere al final del Génesis, pero luego aparece la promesa de que sus huesos serán llevados a Canaán. Y después, en Éxodo 13, se dice cuando Israel sale de Egipto, toman los huesos de José. Y después, al final del libro de Josué, se nos dice que los huesos de José, por fin, son enterrados en la tierra de Canaán. Habría una unidad, ¿verdad?, de estos 6 libros, desde los huesos de José: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, cuando acaba con la conquista de la tierra prometida. Entonces, primera idea, la historia de José sirve de nexo histórico y de nexo literario entre los patriarcas y la historia del pueblo de Israel. En segundo lugar, vamos a hablar también de una originalidad de estos capítulos. En primer lugar, desde el punto de vista del género literario. Si hemos leído hasta ahora el Génesis y empezamos a leer Génesis 37 y siguientes, vemos que ahora se trata de una trama mucho más trabada, de un relato más seguido, con una unidad dramática de argumento. Es un relato sapiencial con una calidad y una unidad mayores que en el resto del Génesis.
Las historias de Abraham, sobre todo, también de Jacob en menor medida, son son secuencias muy aisladas que están más o menos unidas, pero aquí realmente hay relación de causa-efecto entre unas escenas y otras. Ahí es obra de un gran narrador, ¿verdad? Hay mucha calidad quien ha escrito estos capítulos. Podemos verlo casi como una novela moderna, donde las escenas forman parte de un todo, de un conjunto, que podríamos dividir, lo decimos para guiar vuestra lectura, en los siguientes capítulos, ¿no? Génesis 37 es el planteamiento del argumento, el problema. Génesis 38 hay un paréntesis con la historia de Judá y Tamar, la nuera, uno de los hermanos de José, Judá. Después Génesis capítulos 39, 40 y 41, José queda solo en el extranjero. Los capítulos 42 al 45 ya es el encuentro entre José y sus hermanos, bajo el impulso lejano del padre, Jacob, que ha quedado en Canaán. Después, los capítulos 46 y 47, el padre también baja a Egipto y hay un encuentro entre Jacob y José. El hijo amado, que parecía haberse perdido, ahora se reencuentra. Los capítulos 48 al 49 son el testamento y la muerte de Jacob. ¿Veis? Estamos en la historia de Jacob. Y después Génesis 50, la conclusión, con la muerte y los huesos de José, apuntando ya hacia el futuro. Entonces, segundo punto, esta originalidad de género literario. Estamos ante uno de los relatos mejor trabados y de mayor calidad del Antiguo Testamento. En tercer lugar, también otra originalidad frente al resto del Génesis de estos capítulos es la teología, diríamos el concepto de Dios o la forma de presentar a Dios actuando en la historia. Es decir, no solamente cambia el género literario, sino que cambia el contenido, la forma de ver a Dios moviendo la historia. Recordemos que en Adán, por ejemplo, Dios se paseaba por el jardín y dialogaba con Adán. O también en los patriarcas tenemos muchos encuentros, visiones, donde también Dios habla y se presenta a Abraham y habla con él. Es decir, hay un diálogo directo de Dios con ellos. Es una forma de presentar la intervención de Dios en la historia. En cambio, aquí, en la historia de José, no tenemos nada de esto. Dios no es un personaje más de la trama. No es un personaje en el nivel de los demás, sino que actúa por debajo de los acontecimientos, sin forzar la intervención humana y su libertad. No es un personaje, al nivel de los personajes humanos. Sería lo que dirían los filósofos una causa primera, de fondo, que actúa desde las causas segundas. Es un relato también en este sentido sapiencial, muy lleno de sabiduría, porque nos hace comprender a un Dios que actúa con sabiduría, respetando la libertad de los hombres y sus avatares, sus acontecimientos. Esta es una perspectiva muy moderna, ¿no? Diríamos que hoy, si contáramos un poco la historia para ver a Dios en ella, seguramente la contaríamos como lo está contando el libro de José, no tanto con intervenciones directas de Dios, sino como Dios mueve la historia sin forzar. Dios mueve la historia con la obediencia de sus personajes y con la buena voluntad de los elegidos. Quizá un ejemplo que podríamos poner en esta misma dirección sería la obra de Tolkien, famosa El Señor de los Anillos, esta saga, ¿verdad?, moderna, donde nunca se menciona explícitamente a Dios ni su acción, y en cambio es, como dice el mismo autor, Tolkien, es toda una teología, es una historia de providencia, cómo Dios actúa en la historia, en el mito, para mover los acontecimientos desde su voluntad. La idea de fondo en la historia de José se os dirá después al final en Génesis capítulo 50, versículo 20. Leedlo desde el principio si queréis. José dice a los hermanos: vosotros buscasteis el mal para mí, pero Dios intervino para convertir ese mal en un bien. En un bien no solamente para mí, para José, sino para los mismos hermanos que buscaron su mal. Entonces, un relato muy humano, muy nuestro, muy cercano a nosotros, donde hay mucha providencia, muy sorprendente. La idea de Dios que late y de su forma de actuar en esta historia es muy del Nuevo Testamento, muy de la actualidad. Y por lo tanto yo creo que es un relato pues muy fácilmente comprensible para el hombre moderno, ¿verdad? En cuarto lugar, la cuarta idea que queremos compartir con todos vosotros es el tema. Uno de los temas fundamentales de este texto es la fraternidad. Estamos ante un relato de fraternidad, algo ya hemos dicho en anteriores programas. El Génesis, lo hemos ido diciendo, está lleno de historias entre hermanos, casi siempre llenas de polémica y dificultades. Caín y Abel, Abraham y Lot, el sobrino, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú.
Quizá el mayor parecido a nuestro texto sería el texto de Caín y Abel, que es el primer relato de fraternidad en el Génesis, y José y sus hermanos es el último relato de fraternidad. Inician y finalizan todos los textos de hermanos, ¿verdad? Yo creo que está hecho esto aposta. Podemos establecer, ya digo, una comparación, ¿no? Abel frente a Caín nos recuerda a José frente a los hermanos. Abel y José son preferidos. Abel preferido por Dios, su sacrificio, José preferido por su padre Jacob. Y eso provoca la envidia de Caín, la envidia de los hermanos de José, que intentan la muerte del elegido. Caín lo consigue, mata a Abel, y los hermanos intentan matar a José, pero al final no lo matan, sino que lo venden a unos comerciantes, ¿verdad? Y luego también tenemos el arrepentimiento de Caín y el arrepentimiento también de los hermanos de José. Hay mucho paralelismo entre ambos relatos. Eso sí, con grandes diferencias. Por ejemplo, José tiene una tarea común, un mismo oficio con sus hermanos, son pastores, nómadas, a diferencia de Caín y Abel, donde uno es agricultor y otro es pastor. Por otro lado, lo principal es que José no llega a morir y sobre todo que la resolución del conflicto será muy diferente. No acaba en ruptura, sino que acaba en reconciliación. Al final José le dice a los hermanos: no riñáis por el camino. José, en toda la trama, que es una trama que Dios mueve, pero también José mueve la trama con sus hermanos y lleva a cabo toda una pedagogía de la reconciliación. Para Judá, la causa de todo al final será que han pecado contra su hermano. En cambio, José sabe ver que la causa de todo es la providencia de Dios que él secunda, ¿verdad? Que Dios sabe sacar con la intervención de José de los males, bienes. Entonces, todo el Génesis, decimos, está marcado por historias de fraternidad. Es una diferencia, ¿no? En los capítulos 1 al 11, sobre todo Caín, son relatos que acaban en ruptura no reconstruida. En cambio, en la historia patriarcal, de Génesis 12 al 50, prácticamente todos los casos de ruptura entre hermanos acaban en reconciliación. Abraham y Lot, Jacob y Esaú, y sobre todo aquí, José y sus hermanos. Las rupturas, los problemas no han desaparecido, las dificultades siguen, pero ahora es posible vencer esas dificultades. Es posible la reconciliación. Por eso yo creo, Génesis es un gran texto de esperanza para la familia humana, para las relaciones entre hermanos. El Génesis, que comenzó, recordad, capítulo 1, con todo era bueno, finaliza el Génesis mostrando también la victoria del bien en medio de las dificultades de la historia, en medio de nuestras relaciones humanas que son difíciles. Los hermanos, siempre hay problemas entre hermanos, pero esos problemas ya desde el origen se nos dice que pueden ser recuperados, que pueden ser superados. Y esto es muy actual. Tiene también, yo creo, mucha aplicación a nuestra historia, ¿verdad? En un mundo profundamente dividido, donde la ruptura es casi un signo de los tiempos, ¿verdad? Ruptura entre matrimonios, ruptura entre familias, ruptura entre países, Necesitamos también ahora esa pedagogía de la reconciliación entre hermanos. La sombra de Caín está llamada a ser superada por la historia de José. También dentro de la Iglesia estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, el ecumenismo. También dentro del cristianismo y de la misma Iglesia católica tenemos que superar tantas diferencias entre hermanos. Entonces, relato de fraternidad reconstruida, precioso, muy actual y también muy para meditar y para discernir cuál debe ser nuestra tarea en el mundo actual y en la Iglesia actual. En quinto lugar, hablamos otro tema también importante que aparece en toda la trama, otra clave de lectura que os invitamos a ver, es el tema del vestido. Aquí los hermanos de José engañan al padre con un vestido haciéndole creer que está muerto. Es también lo que hizo Jacob con Isaac, acordaos, Génesis 27. Jacob engañó a su padre Isaac haciéndose pasar por su hermano Esaú con el vestido, ¿no? Un padre engañado y sin esperanza, que luego también se rasga las vestiduras, el vestido otra vez, lo cual eso sigue subrayando la importancia del traje. Bien, en el tema del vestido tenemos 4 textos fundamentales con José. Primero, la túnica que su padre le hace, la túnica paterna. Dios le hace a José una túnica de mangas anchas, una túnica que no es para trabajar, sino que es como signo de dignidad, porque simboliza el amor y la preferencia de José para su padre Jacob. Entonces, en primer lugar, la túnica. Después, es desnudado por sus hermanos. Si la túnica de su padre era signo de amor y preferencia, la desnudez significa envidia y odio de los hermanos.
Después, más adelante, será también desnudado por la mujer de Putifar, intentando seducirlo, y después lo acusará, ¿verdad? Y después, por fin, en cuarto lugar, tenemos que el faraón va a revestir de nuevo a José con la túnica del visir, otra vez la dignidad y la autoridad. Hay 4 escenas, 4 momentos en que aparece la desnudez y casi se corresponden entre sí, ¿verdad? La primera, todo empieza bien, túnica de dignidad. Después, las 2 segundas se corresponden y ya van mal, desnudez de odio, desnudez de seducción. Y por fin todo acaba bien como empezó, la túnica de la dignidad para cumplir, muy bonito, una misión. Elegido José para una misión. Al final también José mismo dará vestidos a sus hermanos, sobre todo a Benjamín, capítulo 45. Y también el tema del vestido nos recuerda al principio, otra vez, Génesis 3. Acordaos que hablábamos de ello. Cuando el ser humano, Adán y Eva, por pecar, sienten vergüenza de su desnudez, Dios les hace unas túnicas para revestirlos de dignidad. Y también, lo veremos después, este tema de la túnica y del vestido nos aboca al caso de Jesús de Nazaret, también desnudado cuando va a ser entregado a la muerte. Todo es bendición cuando estás aquí, muy dentro de mí, Señor, mi Dios. Todo es bendición cuando espero en ti, cuando creo en ti, Señor, mi Dios. Contigo reinará la calma para los que te aman. Todo es bendición contigo, nada es coincidencia, todo es providencia. Tú estás en control. Bien, continuamos con una sexta idea, una sexta clave para leer el texto de José, y es muy famoso, ¿verdad? Los sueños de José. Otra de las claves de la preciosa historia. Tenemos 3 vinas de sueños. 2 más 2 más 2. 2 sueños de José, 2 sueños de los funcionarios reales, 2 sueños del faraón. Y la pregunta quizá también al actualizar la palabra de Dios es ¿qué es lo que también nosotros soñamos? ¿Cuáles son nuestros sueños? Los sueños de José al principio, sus 2 sueños son pues ese mundo agrícola, primero como las espigas se giran, se agachan, se curvan en torno a él, ¿verdad? Y después el mundo de las estrellas, el mundo celeste también. Como también los hermanos se agachan, se reconocen a José como mayor dignidad. Al final del texto, efectivamente, los hermanos de José, como él es el visir, van a agacharse, van a postrarse ante José, cuando José los pone a prueba. Aunque, ¿qué hace José? Decir, no os levantéis, no os postréis, poneos de pie. Es decir, cómo al final las cosas se reconcilian y se reconducen. Mira, al principio el sueño de José parecen sueños de grandeza. Hasta su mismo padre Jacob, que lo prefiere, regaña a José. Pero José, ¿qué piensas? Que tú eres el preferido, que eres más que nadie, que estás... Es decir, al principio también diríamos que también José tiene que ser transformado. No solamente los hermanos en su envidia, sino el mismo José será transformado en su humildad. Bien, el padre... ¿Qué reacciona ante estos sueños de José de grandeza, estos 2 sueños de José?
Los hermanos se llenan de envidia y en cambio el padre guarda esto en su corazón, porque no acaba de comprenderlo. Nos recuerda a María de Nazaret, ¿verdad? En el capítulo 2 de San Lucas, María guardaba todo esto en su corazón, incluso cosas de su hijo que no comprendía, como cuando en el templo le dice, ¿por qué me buscáis? Entonces María guarda en su corazón como Jacob en el Antiguo Testamento. Después al final del todo, ya cuando pasan los sueños, ¿verdad? José interpretará toda la historia desde Dios sin sueños, sin sueños. Los sueños de José también nos recuerdan la relación entre José y los profetas. Después los profetas tendrán sueños y visiones a través de los cuales Dios se manifiesta a ellos. Daniel, por ejemplo, también muy importante, cómo sabe interpretar los sueños de los demás también. Y también relación entre José y el Nuevo Testamento. José de Nazaret, sus sueños, la huida a Egipto. Entonces, José, Egipto, los sueños, unen mucho el Evangelio de la infancia de Jesús, en Mateo, capítulos 1 y 2, con el relato de José. Entonces, los sueños de José, cómo interpretando los sueños va a conseguir José, pues eso, comprender la voluntad de Dios y ganarse un puesto junto al faraón para que todo redunde en que se cumpla la voluntad de Dios. Los sueños de José. 2 sueños de José, 2 sueños interpretados con los funcionarios, 2 sueños interpretados al faraón, que servirá para proyectar una historia que venza al hambre, ¿verdad? Las vacas flacas y las vacas gordas. Cómo hay que saber ordenar la vida, cómo hay que saber prevenirse gracias a estos sueños que Dios le concede al faraón, pero que necesita un intérprete. También aquí podría haber otra clave interesante actual para nosotros, ¿verdad? Y es que a veces tenemos ciertas ideas, ciertas cosas, pero necesitamos que alguien nos ayude a discernir. Necesitamos personas que, como José, ayuden a discernir nuestros sueños para encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. El séptimo punto, estamos en la historia de José, que hemos dicho que es una historia muy que sirve de unión, ¿verdad?, de nexo entre el Génesis y el Éxodo, pero también tiene relación con el libro del Deuteronomio. El Génesis es el primer libro del Pentateuco, el Deuteronomio es el quinto y último libro del Pentateuco, de la ley de la Torá de los judíos. Bueno, pues la historia de José, ¿qué es? La culminación de una historia entre hermanos. Es decir, Israel es un pueblo que nace de una relación fraterna. Las 12 tribus de Israel son hermanos, son una familia que tiene problemas, pero que aprende a resolver los problemas con la ayuda de Dios. Bueno, pues ¿qué es Deuteronomio? Deuteronomio, con sus leyes y con los discursos de Moisés, pretende formar una comunidad, un pueblo entero, con muchos, también de hermanos. Es decir, vuelve a ser que seamos una familia. La palabra hermano es clave en el libro del Deuteronomio. Lo más importante no es tanto los reyes, la gente que tiene ciertos... No, todo está al servicio de los profetas, los jueces. Son misiones, ministerios importantes, pero lo que importa es la conducta del hermano con el hermano. Se está sembrando una sociedad de hermanos en la que, entre otras cosas, no habrá ya hambre ni habrá dificultades porque todos compartirán sus bienes, cosa que San Lucas nos dice que se cumplió en el comienzo de la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, digamos, los orígenes de la historia de Israel es una familia, y lo que Israel tiene que construir, dice Deuteronomio, dice Moisés, dice Dios por medio de Moisés, lo que tiene que construir en la tierra prometida es una familia, una sociedad de hermanos. José sirve de origen, sirve de modelo para que después todo Israel construya una fraternidad. En el fondo también lo que Jesucristo ha venido a formar, ¿no? No llaméis a nadie padre sino a vuestro Padre, hay que dejar padres, hermanos. ¿Qué significa todo esto? Que Jesucristo con el reino ha venido a establecer la gran familia de Dios, la familia de los hijos de Dios, en la que todos somos hermanos de verdad, y como diría San Pablo, ya no hay esclavo, ni libre, ni griego, no, ya todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, la historia de los hermanos originaria, la familia original patriarcal, tiene luego que vivirse, y para eso se inventan las leyes, diríamos, en una sociedad de hermanos, que introduzca en la historia de la humanidad un pueblo de hermanos que siembren el estilo de la fraternidad. Muy bonito. Lo que José vivió es tarea para toda la historia de Israel. Israel será un pueblo como Dios quiere, cuando sea un pueblo familia, en la que todos se consideran hermanos y nadie es más importante que los demás. En octavo lugar, también aquí otra relación de la historia de José, me parece también importante esto, en relación con Abraham, sobre todo con la vocación de Abraham que ya estudiábamos, Génesis capítulos 12, 1 al 3. ¿Cuál es la vocación de Abraham? Sal de su tierra para ser bendecido en un pueblo grande y sobre todo para él ser mediador de bendición.
para que por medio de Abraham sean bendecidas todas las naciones de la tierra. Bueno, pues ¿qué sucede en la historia de José? José está cumpliendo la vocación de Abraham, porque a través de José no sólo es salvado su pueblo, el pueblo de Israel, sus hermanos y su padre, sino que la bendición llega también a Egipto. A través de un israelita, de un descendiente de Abraham, Egipto es bendecido. Abraham también estuvo en Egipto por hambre, por necesidad. Ahora Israel baja por hambre a Egipto, también porque han vendido a un hermano, pero esto, como siempre decimos, Dios saca de los males bienes. En el fondo también le pasa al hijo pródigo, ¿verdad? Siempre vamos a los sitios por necesidad. Como la necesidad se convierte en un medio por el que Dios lleva la bendición a otros lugares. También la iglesia primitiva, debido a que fue perseguida, se extendió, dice el libro de los apóstoles, se extendió por todo Judea, Samaria y hasta los confines del mundo, ¿no? Diríamos que ya Abraham había empezado cierta perspectiva de bendición sobre la tierra del faraón, sobre Egipto, pero ahora con José y con sus hermanos llega la bendición a Egipto, que en el fondo es la vocación de Israel. No solamente, decíamos en el punto anterior, ser una familia de hermanos, sino ser mediador de bendición para todos los seres humanos, como también decíamos que se cumple en la Iglesia. La Iglesia está llamada a ser una comunidad fraterna para que la bendición de Dios llegue a Egipto y a todos los lugares de la tierra. Bien, pasamos al 9º punto, que sería la relación de la historia de José con Jesús de Nazaret. Yo a veces pienso, cuando leo esta historia de José, que es como si fuera un texto del Nuevo Testamento que se ha colado en el Antiguo Testamento, porque me parece una perspectiva completamente neotestamentaria y muy cristiana, ¿no? Tenemos algunos rasgos parecidos entre la historia de José y la historia de Jesús. Por ejemplo, ya desde el principio lo que lo mueve todo es que tenemos en el comienzo, en el bautismo de Jesús, el hijo amado, el preferido, el predilecto. José es el hijo amado de Jacob, Jesús es el hijo amado de Dios, que por ello ambos pues son conducidos a la muerte, ¿verdad? La muerte de Jesús será precisamente por considerarse el hijo de Dios, por ser el hijo de Dios. Un segundo rasgo sería a ambos, en la pasión de Jesús y en José, se les vende por dinero. Siempre los santos padres han unido la venta de José con la venta de Jesús por parte de Judas, ¿verdad? Traicionado por un discípulo, traicionado por sus hermanos por dinero. Después los sueños, ya hemos dicho, la infancia de Jesús con José, el paso por Egipto, Mateo, capítulo 2 sobre todo, capítulos 1 y 2, nos unen la historia de la infancia de Jesús con la historia de José. También cuando Jacob puede por fin ver a su hijo, Génesis 46, versículo 30, leedlo muy bonito, dice, ahora por fin puedo morir en paz. Nos recuerda mucho al capítulo de la infancia de San Lucas, de Jesús en San Lucas, cuando Simeón ve a Jesús, dice, ahora Señor, según tu promesa, puedo dejar a tu siervo irse en paz. Igual que Jacob puede morir después de haber visto a José, Simeón puede morir después de haber tenido en sus brazos, de haber visto a Jesús, al Salvador. También otro rasgo, aparece en la historia de José, la belleza de José. También esto aparece en la historia de David, Salmo 45, 1 Samuel 16, y también aparece pues en Jesús, ¿no? El más bello de los hombres, aunque el siervo de Yahvé. También aparecía la belleza en Génesis 1, todo era bello. ¿Os acordáis? Desde el punto de vista del texto griego, lo que Dios creó todo era bello. Pues al final la belleza sigue presente en el elegido, que será culminado en la belleza de Jesús. Después también se dice que tenía 30 años, 41-46, como también Lucas 3 dice de Jesús, cuando fue bautizado, que tenía unos 30 años. También los 30 años lo unen con el rey David, que dice que duró su reinado 30 años. También otro rasgo que une la historia de José con la de Jesús es el vestido, decíamos antes, ¿no? La túnica. José es revestido, desvestido y vuelto a vestir. Jesús, en cambio, es más desvestido que José. En la parábola del hijo pródigo dice que el padre pone al hijo pródigo, que es un pecador, no a José, que es el elegido, sino a un pecador le pone la túnica. Hay una diferencia, ¿verdad? La túnica ya no es para el hijo, sí, es para el hijo, pero un hijo malo, un hijo que se había alargado, un hijo que se había derrochado la hacienda del padre. Y para que el hijo pródigo pueda ponerse la túnica, Jesús tiene que ser despojado de la túnica. Juan capítulo 19, ¿verdad? Entonces Jesucristo, a diferencia de José, le quitan la túnica, porque él es constituido sumo sacerdote, elegido en su desnudez, porque lo entrega todo por amor al Padre. Otro rasgo, cuando el faraón pone a José como visir, 41-55, Génesis, dice el faraón, haced lo que él os diga. Inviste de autoridad a José. Son las mismas palabras que María de Nazaret, también en Caná, Juan capítulo 2, dice sobre Jesús.
También en esto Jesús es un nuevo José. María dice a los sirvientes en Caná: haced lo que Él os diga. Es decir, la clave para poder cumplir la voluntad de Dios está en la obediencia a este personaje, en la obediencia a José, que es el mediador de Dios, en la obediencia definitiva a Jesús, que es el definitivo mediador entre Dios y los hombres. Pero sobre todo yo creo que la principal relación entre ambas historias la tenemos en los planes y toda la trama. Más que las pequeñas cosas que va habiendo parecidas entre José y Jesús, yo creo que la historia de José es muy paralela a la historia de Jesús, porque tenemos a un hijo amado que es odiado por sus hermanos, es traicionado por los suyos, es entregado, y como en esa entrega, diríamos en esa también kenosis, abajamiento, humillación de José, al final Dios va a ir construyendo una trama en la que José, precisamente porque ha sido vendido, porque ha sido llevado a Egipto, lo que pretendía ser una muerte, una humillación para él, se va a convertir en una exaltación para José y en una salvación para los mismos hermanos de José, que fueron los que buscaron su daño. Es lo mismo que Jesús, ¿no? Jesucristo, que ha sido llevado a la muerte, se convierte en Cordero que, muriendo, salva a aquellos que le llevan a la muerte. Podríamos decir en cualquier historia, diríamos, de reivindicación, que la justicia se manifestaría porque Dios salva al inocente y castiga a los culpables. En cambio, en la historia de José, y más aún en la historia de Jesús, Dios reivindica al inocente después de pasar muchas vicisitudes, y después no solamente reivindica a él, sino que no castiga a los culpables, sino que los culpables y todos los demás, también gente que no era culpable, como Egipto, o como todo el mundo en Jesús, aunque somos todos culpables, ¿verdad?, por nuestro pecado, pero son también bendecidos por la historia y el itinerario de este personaje enviado por Dios. Como por mucho mal que quiera hacer el hombre contra el enviado de Dios, lo que está consiguiendo es justamente lo contrario. Dios sabe sacar de los males bienes. Como diría San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, todo sucede para el bien para los que aman a Dios. Dice José en el capítulo 45, versículo 5, a salvar vidas me envió Dios. Y José ve que su historia, que podía interpretarse como un desastre, vendido por sus hermanos, acaba en la cárcel, todo es un abajamiento, un ir cada vez más al oscuro, al extranjero primero, después a las mazmorras, pero ahí ve José no tanto unas circunstancias de persecución por parte de los hermanos y que le va muy mal, qué mala suerte ha tenido, quejándose de su historia y de su suerte y de su historia, sino que lo ve como un envío por parte de Dios. José es un enviado. ¿Y quién es Jesucristo también? El enviado de Dios que desde el bautismo camina entre los pecadores van a llevarlo a la muerte para que la muerte de este nuevo José redunde en victoria sobre el pecado y en bendición sobre todos los pecadores. Ciertamente, cuando uno lee la estructura de la historia de José, la trama y la estructura de la misión de Jesús son prácticamente idénticas. Enviados de alguna forma, José es un anticipo de lo que después Jesús vivirá plenamente. El Hijo amado, vendido, humillado, que reivindicado se convierte en salvación para todos los hombres. Quizá la gran diferencia, como veíamos también en el caso de Isaac en el sacrificio de Abraham, Génesis 22, es que José, como Isaac, no llega a morir. José es reivindicado, tiene una historia feliz, diríamos después, ¿no?, con él, con sus hermanos. En cambio, Jesús no es reivindicado antes de morir. Jesucristo acaba muriendo. Diríamos que en Jesucristo la potencia de Dios aparece en todas sus posibilidades. Ni siquiera la muerte es impedimento para que triunfe la providencia de Dios. En José podríamos decir que en el último momento, como Dios sabe sacar de los males bienes y va moviendo la historia de tal forma que... Pero en Jesús es que más allá de la muerte, más allá de cualquier final, es posible más allá, una historia posterior, una reivindicación. Jesucristo ha vencido no solamente al mal, Jesucristo ha vencido a la muerte. Y por eso la providencia de Dios a partir de Jesús es aquella que vence a la muerte más allá de nuestras propias posibilidades. José es una buena introducción
a la historia de Jesús, que supera con creces, claro que sí, la historia de José, pero que aparecen muchos rasgos ya que después se repetirán en el Nuevo Testamento. Os invitamos a leer la historia de José pensando en lo que sabemos de la historia de Jesús, sobre todo desde el bautismo hasta la Pascua, hasta la muerte y resurrección, donde Jesús rezó por sus verdugos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y va a morir para reconciliar a todos entre sí, para hacer un nuevo pueblo de Dios unido. Y en décimo lugar, la última reflexión en torno a la figura y historia de José sería una conclusión, ¿no? Una conclusión. Como también esto deberíamos aprender, yo creo, a aplicarlo a nuestra situación, porque seguramente todos tenemos algo de José, o alguna vez nos hemos visto en esas lides, ¿verdad? Y también creo, más aún tal vez, todos tenemos algo de los hermanos de José. Los hermanos, diríamos nuestros hermanos, nosotros somos como los hermanos, ¿verdad? Como Judá, como los hermanos Simeón, nos cambian la vida. Especialmente aquellos a los que no comprendemos, que siempre, aunque no entendemos mucho, son seguramente regalo de gracia de parte de Dios para nosotros. Estamos llamados a superar esa primera reacción de envidia que parece natural, con natural al ser humano, ¿verdad? Caín, los hermanos. Es decir, Jesús ha venido a ser nuestro hermano para vivir una biografía que nos salve. José es hermano, Jesús es hermano. Pues Jesús de Nazaret, muchas veces, bien nosotros, acordados de Mateo 25, ¿no? Jesús se identifica con los pobres, con los sencillos, con los necesitados. Muchas veces Dios nos regala hermanos, como en el caso de Abel también lo decíamos, ¿verdad?, cuya biografía, cuya aparente preferencia, o cuyos dones, son un regalo de Dios para nosotros. Y cómo su historia, incluso a veces cuando hay gente que los persigue y gente que intenta hacerles mal, son una bendición para nosotros. Estamos llamados a ser hermanos, y los hermanos no significa que son todos iguales, que todos tenemos los mismos dones, el mismo oficio, el mismo fin, sino que a veces el protagonista de la historia es José, o es Abel, o tiene otro nombre. ¿Pero por qué? Porque en el fondo el protagonista de mi vida no es José, es Jesús de Nazaret. Los diversos Josés que están cerca de mí me recuerdan el protagonismo que Dios permite de otros en mi vida, me recuerda que estoy llamado a dejar a Jesús ser el protagonista de mi propia vida. O sea, el otro no es sacramento de Jesús, el otro es signo del protagonismo de Jesús para mi vida. Y de esta forma, como los hermanos de José, también nosotros estamos llamados a ser transformados, a arrepentirnos por el mal que hemos hecho, especialmente el mal de la envidia, los males contra la fraternidad, para poder someternos al designio de Dios. Jesús pedía, las últimas peticiones de Jesús, ¿verdad? Juan 17, oración sacerdotal: Padre, te pido que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. La envidia es ir en contra del plan de Dios. No aceptar al hermano con sus dones es ir en contra del plan de Dios y es destruir su historia de salvación para todos los hombres. Como decíamos antes, también José debe ser transformado. Al final, primero José tiene sueños de grandeza, y es verdad que es el elegido, pero no es el elegido para ser glorificado él, sino que los dones que él tiene, su elección es para una misión, para bendición de los hermanos. A veces en la vida, algunas veces nos toca ser José, y tenemos ciertos dones, ciertas capacidades, nos van bien las cosas, a veces los hermanos tienen envidia de nosotros. Ahí también, como José, estamos llamados a ser transformados. No es la gente me tiene envidia, la gente no me comprende, la gente... No, al final José dice a los hermanos: no os postréis ante mí. Lo que eran signos de grandeza es comprendido desde la humildad, desde la fraternidad. Los hermanos tienen que aceptar a José, y José tiene que aceptar su envío, su predilección, su elección, de una forma fraternal, como misión entre hermanos, no para ser el principal de los hermanos. De hecho, después no va a ser José el padre de la tribu de los sacerdotes, será Leví. No será José el elegido para ser el padre de la tribu de los reyes, será Judá. José tiene su momento de importancia. Después vendrán otros, como Leví, con Moisés y los sacerdotes, o como Judá, con David y los reyes y el mismo Jesús, que será no de la tribu de José, sino de la tribu de Judá.
Entonces a José le toca ser en un momento protagonista para servir, que también nosotros vayamos viendo en nuestras actitudes, en nuestras aptitudes y dones de Dios, una misión de parte de Dios para que lo pongamos al servicio de los demás. Necesitamos vivirlo todo desde Dios, ¿no? La humildad, la confianza, no responder con reproches ni con venganza. Yo creo que todos estamos llamados a vivir las claves de esta preciosa historia. Sobre todo lo resumiría yo en dos dimensiones fundamentales. Primero, la trama de mi vida. Lo que importa en José no son acontecimientos aislados, sino la trama de mi vida. Sea José, sea uno de los hermanos, cómo tengo que descubrir en la trama de mi vida, en mi propia biografía, en medio de la iglesia de este mundo, tengo que descubrir la providencia de Dios para colaborar con ella. Dios no solamente se aparece en un instante, en una experiencia subida de unos ejercicios espirituales, sino que Dios actúa en la trama de mi vida para reconducirlo todo hacia la fraternidad y la bendición, hacia la misión. Entonces, como José, descubrir cuál es la trama de mi vida en relación con los hermanos para conocer y secundar la providencia de Dios. Y en segundo lugar, pues eso, el tema de la fraternidad. Siempre la gran tarea de la Iglesia, mi gran tarea, es reconstruir fraternidades, sea yo culpable o sean otros culpables, buscar la reconciliación. Porque, como el Génesis nos dice, toda la historia humana, también en la Iglesia, en las familias, está llena de pecado. Somos pecadores y, por tanto, el amor siempre será perdón. El amor siempre será misericordia. El amor ya no es algo puro que no ha caído nunca, sino que el amor, en esta historia nuestra, siempre tiene que ser reconstruido desde las claves de la misericordia. Bien, pues os invitamos a leer, esto es muy importante, que leamos la historia de José y sus hermanos para que, cautivados por esta palabra, por la Biblia, hagamos nuestra la palabra de Dios, la vivamos completamente y también seamos sus testigos ante el mundo. Que tengáis todos un trabajo y una vida cotidiana llena de la palabra amorosa de Dios. Finaliza en Radio María En torno al Catecismo, como complemento a los fundamentos bíblicos de las exposiciones del Catecismo de la Iglesia Católica. Les estamos ofreciendo durante varios sábados la reposición de otros tantos episodios del programa Cautivados por la Palabra, que dirige en Radio María el Padre Manuel Pérez Tendero.